aclarar. Bueno. La unidad 6 es lo que vamos a empezar a ver hoy. Cuando hablamos de la unidad 6, del tema que estamos hablando es de contratación de servicios. Y este tema está bien, ¿cómo se llama? Está bien tratado en Fowler-Newton, en el libro que se llama Contabilidad Básica de Fowler-Newton, en el capítulo 10, y ahí tienen por ahí. El número de páginas puede cambiar si ustedes buscan edición diferente a la del 2016, ediciones por ahí o diferentes, digamos, de diferentes periodos, puede ser que cambien el número de páginas. Pero fíjense, en Fowler está. Y en Priot, lo que tiene es que es más práctico que Fowler. Fowler ahí es más, y en Priot van a ver más. Se empieza a cortar. Bueno. Fowler es que estamos nosotros nomás acá en la clase. Qué bacana que se escuche cortado. Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Fowler, lo que les decía, bueno, que Prieto es un poquito más práctico que Fowler. Y ahí tienen también el libro de Prieto, se llama Información Básica, y está en el capítulo 9, en esas páginas. El lunes a mí se me costó. Puede ser que internet ya esté faltando a esta altura con tanta gente. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personal en relación de dependencia, de contratación en relación de dependencia? Cuando hablamos de contratación personal en relación de dependencia, estamos hablando de, si pruebo a compartir, ¿vos decís que apague mi video? A ver, espera. Ahí. Pero ahí no ven nada, ¿eh? ¿O sí? ¿O ven la PPT? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si ahí anda mejor. Entonces, no ven mi carita, pero ven la PPT. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contratar empleados en relación de dependencia? Siempre que contratamos este tipo de empleados bajo esta modalidad, bien, entonces capaz que es eso. Perfecto. Cuando contratamos empleados en esta modalidad, lo que tenemos que tener en claro es que esta contratación conlleva costos. Y estos costos son tanto para el empleador como para el trabajador. Y eso se relaciona con lo que hoy Sabrina decía, que no entiende mucho qué es eso de que hay algunas retenciones personales y patronales. Eso se relaciona con que cuando contratamos empleados en relación de dependencia, esta relación laboral implica costos tanto para el trabajador como para el empleador. Las dos partes tienen un costo. Y ahora vamos a ir viendo de a poquito de qué se trata esto. ¿Qué más vamos a estar analizando? Ya mirando desde el punto de vista de la empresa. Esta contratación se va a hacer, esta contratación y esta mirada que le vamos a dar hoy a este tema va a ser mirando el punto de vista de la empresa. ¿Qué implica para la empresa? ¿Cuál es el impacto patrimonial que tiene el tener empleados en relación de dependencia? Y básicamente ese impacto, el impacto que va a tener dentro del patrimonio, ¿cómo vamos a registrar? Cuando hablamos de impacto patrimonial, hablamos de qué tipo de variación patrimonial es, cómo afecta en los resultados de la empresa, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de impacto patrimonial. Calculo que ya saben a esta altura, pero bueno, aclaramos. El impacto patrimonial va a depender del sector en el cual trabaje el empleado. Eso es lo que tienen que tener bien claro, porque sobre ese sector en el cual trabaja el empleado vamos a estar todo el tiempo, eso es lo que vamos a estar mirando, ¿sí? Cada vez que realizamos un asiento, cada vez que analizamos cómo registrar, cuál es el impacto que tienen,
va a ser muy importante que miremos el sector en el cual la empresa, en el cual trabaja el empleado, ¿sí? ¿Y qué sector? Y bueno, puede ser un empleado de venta, puede ser un empleado administrativo, puede ser un albañil en una empresa constructora que lo que hace es construir un determinado bien, puede ser el técnico que me repara la computadora y lo que hace es prestar un servicio. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de el sector en el cual trabaja el empleado. Eso por un lado. Y también vamos a estar analizando cuáles son las deudas que generan el tener un empleado en relación de dependencia. Por un lado genera costos y por otro lado genera deudas, ¿sí? Y al mirar costos y deudas, ya estamos empezando a pensar en partida doble, criterio de lo devengado, ¿sí? Costos, nos pensamos en el debe, deudas, como toda deuda, nos pensamos también desde un impacto en el haber. Entonces, ya sabiendo esto, que todo empleo en relación de dependencia genera costos y genera deudas, ese es el impacto patrimonial que vamos a ir desmenuzando y vamos a ir analizando. ¿Qué son las remuneraciones? Y bueno, las remuneraciones constituyen, dice ahí, la forma en la cual la empresa retribuye al trabajo en relación de dependencia. Es la contraprestación. El empleado pone su fuerza de trabajo y como contrapartida la empresa paga un sueldo, ¿sí? Ese es el concepto de remuneraciones, que es sinónimo de sueldo, de salario, ¿sí? Pero vamos a ver que hay distintos tipos de remuneraciones. Si miramos desde el punto de vista contable, las remuneraciones pueden tener devengamiento, tienen un devengamiento periódico y su pago puede ser inmediato o puede ser diferido. Vamos, en función de eso, de este devengamiento y pago, son las distintas remuneraciones que podemos tener y que vamos a estar analizando hoy. ¿Cuáles son las inmediatas? Cuando hablamos de inmediatas, lo que estamos diciendo es que devengamos todos los meses y que pagamos todos los meses, ¿sí? Y básicamente se refiere al sueldo mensual que cobra el empleado. Este sueldo o esta remuneración puede tener distintos ítems. Puede ser el sueldo, tal como lo conocemos, el sueldo básico. Puede ser jornales, si es que pagamos a los empleados por día, por cada jornada. Puede ser a destajo, ¿sí? El tipo de remuneración es el que cambia. Dentro de la remuneración puede haber premios, comisiones, horas extras, ¿sí? Todo esto pueden ser lo que conocemos como remuneraciones. Todo eso forma parte de las remuneraciones que vamos a devengar. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Tiene recibo de sueldo? ¿Trabaja en relación de dependencia? ¿No? Sabrina. Bien. ¿Y tenés tu recibo de sueldo, Sabrina? Sí, sí, bien. Bueno, entonces vamos a ir analizando a ver qué nos muestra tu recibo de sueldo, qué conceptos vas a poder ver. Bien, Melissa también. Entonces, vamos a ver qué conceptos muestran los recibos de sueldo y qué conceptos no muestran los recibos de sueldo y que también son costos para el empleador. Los recibos de sueldo, lógicamente, es una de las documentaciones de respaldo que vamos a utilizar nosotros para registrar que están respaldadas, que están relacionadas con las remuneraciones. Y además de ese sueldo que cobran mensualmente o semanalmente o quincenalmente, hay otras remuneraciones que son diferidas. Y esas remuneraciones que son diferidas son el SAC o aguinaldo, que se cobra 2 veces en el año. ¿Cuándo se cobra el SAC o el aguinaldo? A ver, las chicas que trabajan van a saber. En junio, dice Brian, ¿sí? Y en diciembre, cada 6 meses, exactamente, en junio y en diciembre. Con el sueldo de junio y con el sueldo de diciembre. Perfecto. Y por eso son diferidas. Y las vacaciones. Todavía no cobré. Ah, empezaste recién. Ah,
Ah, no, bueno, a fin de mes, porque se devengan y se liquidan con el sueldo de junio que se paga en julio. Así sería. Así que o a fines de junio o los primeros días de julio, dependiendo de cómo haga la empresa. Y las vacaciones. Te visitamos. Estamos en cuarentena, Brian, no podemos visitarla. Y las vacaciones. Que las vacaciones se liquidan y se cobran una vez al año, ¿sí? Dependiendo de cada empresa y dependiendo de cuándo se tome vacaciones el empleado. Lo que dice la ley es que las vacaciones deben liquidarse antes de que el empleado se tome vacaciones, de manera tal de que tenga unos pesitos más cuando está de vacaciones. Eso dice la ley. No siempre sucede. A veces no necesariamente sucede por una decisión del empleador, sino también por una decisión conjunta entre el empleado y el empleador. Bien. ¿Qué son? Profe, Sí, te escucho. ¿Te escucho? Pero no te escucho. O sea, no sé si se entrecorta o no estás hablando, porque no se escucha. ¿me escuchas? Se entrecorta. Brian, se entrecorta todo lo que estás diciendo. No se te escucha. Capaz que lo podés escribir. Porque sí, no se escucha nada. Bien. Contribuciones patronales y retenciones personales. Yo avanzo un poquito mientras leo el chat a ver si Brian puede escribir cuál era su duda. No quiero avanzar porque tal vez que su duda está relacionada con lo que estábamos viendo hasta ahora y no avanzar. Bueno, dentro de la cuenta remuneraciones entran las horas extras, sueldos, premios y demás. Sí, todo eso nosotros conocemos como sueldo bruto, ¿sí? Las horas extras, los sueldos, los premios son distintos tipos de remuneraciones y todos forman parte de lo que es el sueldo bruto. Así sería. Ahí salió la pregunta de Brian. Bien. Pero aparte de ese sueldo bruto, de esas remuneraciones, que para el empleador son un costo, hay otros costos que están relacionados. Supongamos, nosotros tenemos de una sumatoria de remuneraciones, ya sea por el sueldo básico, por horas extras, por premios, todo lo que pudimos haber tenido, supongamos que tenemos 10.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Esa es una parte de los costos relacionados con los empleados en relación de dependencia y con la liquidación de sueldo. Porque ese total de 10.000 pesos no es ni el único costo para el empleador, ni tampoco es lo que cobra en mano el empleado. Seguramente Sabrina y Melissa, que nos contaron que trabajan, van a ver en su recibo de sueldo que tienen un montón de conceptos que son el sueldo bruto, las horas extras, el presentismo. Si alguien trabaja por ahí de cajero, le suelen pagar fallas de caja. Todo eso forman parte del sueldo bruto. Pero no es ese el valor que cobran. Esos 10.000 que totaliza el sueldo bruto no es lo que ellas tienen en mano, ¿sí? Ni tampoco es el único costo que tiene el empleador. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay contribuciones patronales y hay retenciones personales. Y por ahí son los mismos conceptos, pero de unos se hacen cargo los empleadores y de otros se hacen cargo los empleados. Si miramos el recibo de sueldo de Sabrina y de Melissa, van a ver que tienen ese sueldo bruto, el total, donde están todos los sueldos, las horas extras, y después
o abajo o en otra columna en el costado, depende del formato que tenga el recibo de sueldo, van a tener un montón de conceptos que restan. Y esos conceptos pueden ser, depende cómo estén escritos, pero básicamente tienen que ver con los aportes que se hacen para la jubilación, con los aportes que se hacen a las obras sociales, ¿sí? Porque estar trabajando en relación de dependencia quiere decir que empezamos a aportar para el día que nos jubilemos y que también aportamos para tener una cobertura de obra social, ¿sí? Y estos aportes los hacemos los dos, empleados y empleadores. Pero vamos a pensar en el recibo de sueldo. Tenemos ese sueldo bruto y después esos 10.000 pesos y después un montón de otros conceptos que restan, ¿sí? Y ese montón de otros conceptos que restan son las retenciones personales, que son los que ustedes ven acá en la pantalla a la derecha, escrito con verdecito. Estas retenciones personales, como dice ahí, constituyen aportes que debe hacer el empleado para el financiamiento del sistema de seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos de jubilación. Ahí, si tienen signas, pueden tener uno que hay un descuento para el Fondo de Salud Pública. Claro, el Fondo de Salud Pública es algo provincial, debe ser del 0,75%, algo así. Ese es un fondo provincial. Ese es un fondo provincial. Entonces, retiene, claro, el 0,75, retiene un importe. Sí, entonces, de esos 10.000 pesos, el empleador no le paga los 10.000 pesos ni a Sabrina ni a Melissa. Le va a pagar menos. Supongamos que de esos 10.000 le va a pagar más o menos un 20%, un 25% menos. Ellas van a cobrar 8.000 pesos en mano, ¿sí? Y esos 2.000 de diferencia que ellas dejan de cobrar son los aportes que ellas, como empleadas, hacen para el Fondo de Salud Pública, capaz que tienen uno que es Ley 19032, van a tener los aportes a la jubilación, a la obra social. Si ellas quisieran, van a tener una cuota sindical, ¿sí? Un montón de conceptos que van restando de ese importe bruto que van a cobrar. Entonces, esas son las retenciones personales. Es lo que Sabrina y Melissa cobran de menos de su sueldo bruto. Y por eso dicen que son costos para el empleado, porque no van a cobrar los 10.000, sino que ellas van a cobrar un poquito menos. Si yo miro esta misma relación desde el punto de vista de la empresa, yo digo, por tenerlas a las chicas en relación de dependencia, tengo un costo de 10.000. Estos 10.000 es costo para mí, es el costo de sus remuneraciones. Pero no les voy a pagar a ellas los 10.000, entonces, como deuda, como sueldo a pagar, tengo 8.000 nomás, ¿sí? No los 10.000. Esos 2.000 de diferencia que yo les retuve a ellas, que les pagué de menos, no les pago a ellas, pero sí tengo la obligación de pagar al sistema de seguridad social. Ya vamos a ver que hay liquidaciones que se hacen de impuestos. Ese fondo de salud pública que decía Sabrina, hay que hacer una declaración jurada y pagar a rentas, a la ATP provincial. Después tenemos otras declaraciones juradas de impuestos, pagar a los sindicatos. Entonces, el empleador, esos 10.000 de sueldo bruto son un costo. No le pagan todo al empleado. Una parte le pagan al empleado, los 8.000 en este caso, y los 2.000 restantes también tienen la obligación de pagar, también generan un pasivo para la empresa, pero a distintos organismos, ¿sí? A cada uno de los organismos que ustedes tienen ahí dentro de sus descuentos. Entonces, por un lado tenemos ese costo de remuneraciones, 10.000. Y por el otro lado tenemos la obligación de pagar esos 10.000. Una parte pagamos al empleado y otra parte a los organismos de la seguridad social. Pero aparte, además de eso que figura en el recibo de sueldo, hay otras contribuciones patronales que tiene que hacer el empleador.
¿sí? La parte patronal. Y esos son los aportes patronales o contribuciones patronales, son sinónimos. Y esos son costos adicionales para el empleador. Aparte de esos 10.000 pesos, que una parte fue al empleado y otra parte fue al sistema de seguridad social, hay contribuciones también que tiene que hacer el empleador y que van al mismo destino. Así como a Sabrina le descuentan un 0,75 de Fondo de Salud Pública, el empleador tiene que aportar otro 0,75 más y pagar el 1,5, el doble, a la ATP. Así como a Sabrina y a Melissa le descuentan para la jubilación, el empleador también tiene que hacer su contribución para la jubilación de Sabrina. Así como a Sabrina y a Melissa le descuentan para la obra social, el empleador también hace su contribución para la obra social. O sea que no es solo lo que ellas aportan y que le descuentan en el recibo de sueldo, sino que un poco más. Y ese poco más son otros costos que tienen las empresas por tener empleados en relación de dependencia. Entonces, además de las remuneraciones, las empresas tienen como costo las contribuciones patronales. Y el sistema de seguridad social se financia por las retenciones personales, lo que le descuentan a cada uno en el recibo de sueldo, y además por las contribuciones patronales. ¿Sí? Las contribuciones patronales, lógicamente, son costos para el empleador y nosotros como empleados, yo como empleada de la universidad, por ejemplo, no veo cuánto ellos pagan, ¿sí? No veo cuál es el costo, porque no surgen de mi recibo de sueldo, ¿sí? Pero sí surgen de las declaraciones juradas y de todos los sistemas de pago que tienen las empresas para cumplir con estos organismos de la seguridad social, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor lo que son las contribuciones patronales y las retenciones personales? Bien. Sí, dice Sabrina, que era la que tenía su duda. Entonces, ahí las chicas entienden un poquito mejor su recibo de sueldo. ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Y ustedes ven acá que hay un montón de documentación respaldatoria. ¿Y por qué es esto? Porque tener un empleado en relación de dependencia genera una cuestión administrativa importante para las empresas. Más allá de lo que nosotros vemos, podemos ver como empleado que es nuestro recibo de sueldo, que cuando está firmado por nosotros es una documentación de respaldo, como tienen ahí en el segundo ítem. También las empresas tienen planillas en las cuales liquidan todas las remuneraciones de todos los empleados, en las cuales constan las retenciones. Tienen estas declaraciones juradas de aportes y contribuciones, que yo les decía, se llama formulario 931. Uno de los formularios, aparte, tenemos la declaración jurada de Fondo de Salud Pública, que se la hace ATP. Y aparte de todo eso, para hacer esa liquidación y para poder saber cuál es el sueldo básico que le corresponde a cada empleado en función de la tarea que realiza, tenemos escala de remuneraciones que varían según el tipo de convenio colectivo. O sea, si yo soy empleada universitaria, tengo un convenio de docentes universitarios. Si las chicas trabajan en un comercio, tienen una escala diferente porque su convenio colectivo de trabajo es el de empleados de comercio. Si alguno trabaja en el transporte, tiene su propio convenio colectivo. Entonces, dependiendo de la actividad que realice la empresa, de la actividad que realice el empleado, va a tener su propio convenio colectivo y su propia remuneración. Los frigoríficos tienen otro convenio, los de la construcción tienen otro convenio, los mozos tienen otro convenio. Cada actividad tiene un convenio colectivo que lo que hace es regular la actividad y establecer las escalas salariales dentro de otras cosas. Si le pagan presentismo, seguramente la empresa tendrá tarjetas en las cuales marcaron el presente o a través de relojes o de planilla de asistencia, de alguna manera a través de la cual queda reflejado
si corresponde o no pagar ese presentismo. Entonces eso también va a ser una documentación de respaldo. Si cobran comisiones y van a tener que tener planillas o datos sobre las ventas y las cobranzas para saber cuánto tenemos que pagarle de comisiones. Lo mismo en el caso de las horas extras, ¿sí? Si realizaron horas extras también vamos a tener que tener una documentación que respalde la entrada y la salida para saber si hubieron o no horas extras. Si el empleado faltó por algún motivo y bueno, vamos a tener que tener si fue justificado o no, el certificado médico que tuvo, si corresponde a alguna licencia, por ejemplo, porque está embarazada o porque tuvo alguna enfermedad o porque es una licencia para estudio, ¿sí? Todas estas documentaciones vamos a tener que tener. Generalmente, esto hay un legajo de cada empleado en el cual vamos poniendo la documentación que está relacionada con el empleado. Y otros legajos generales, donde vamos a tener las planillas de liquidación de todos los empleados, las declaraciones juradas de los aportes y contribuciones en general, ¿sí? Toda esta es la documentación que tienen que tener y que seguramente tienen las empresas relacionadas con el empleo en relación de dependencia. ¿Todas van a ser documentación de respaldo cuando contabilicemos? No, solamente algunas, y ustedes van a ver que yo les remarqué con negrita las 3 primeras, porque esas van a ser las documentaciones que a nosotros nos van a respaldar devengamiento y pago de sueldo, ¿sí? Y fíjense que hablo de 2 momentos, devengamiento y pago. Ya empezamos a acercarnos un poquito más a lo que es la contabilidad. Y cuando hablamos de reconocimiento contable, ¿de qué hablamos? ¿Qué vamos a pensar? Y como siempre en 3 aspectos. Primero, el hecho sustancial. ¿Cuál es el hecho sustancial? La disposición de servicio del empleado al empleador. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que existir un contrato de trabajo firmado y escrito, ¿sí? Tiene que existir el empleado, estar a disposición del empleador. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, hay empresas que igual pagaron sueldos de los empleados por más de que no trabajaron todos los días como estaban trabajando antes de la pandemia. Entonces, no necesariamente el hecho sustancial tiene que ser el trabajar, el ir todos los días a trabajar, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo tener una licencia porque me lastimé, porque me enfermé, igual voy a cobrar el sueldo, ¿sí? No voy a cobrar capaz el presentismo, pero las remuneraciones igual van a existir. Entonces, en eso tener claro que el hecho sustancial es el que el empleado está a disposición del empleador, ¿sí? Ese es el hecho generador. El devengamiento es mensual, es una variación patrimonial, es un costo que está relacionado con un periodo de tiempo. Entonces, todos los meses, el último día del mes, devengamos los sueldos. Más allá de que los paguemos el último día del mes o los primeros días del mes siguiente o a mediados del mes siguiente. Pero sí o sí, siguiendo el criterio de lo devengado, devengamos al finalizar el mes. ¿Y cuál va a ser el impacto? Un poco más de esto que estábamos viendo. Por un lado vamos a tener costos y por el otro lado vamos a tener pasivos. ¿Qué costos va a tener la empresa? Acá ya empezamos a ver a la empresa. ¿Qué costo va a tener la empresa por tener un empleado en relación de dependencia? Las remuneraciones y las contribuciones patronales. Son 2 costos diferentes. Los 10.000 pesos de sueldo bruto que tenían las chicas más las contribuciones patronales. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, aumentan los pasivos y las deudas laborales. Y si yo pienso acá en el impacto patrimonial, y si digo el impacto patrimonial, ya pienso en un asiento. Y digo, aumentan los costos y aumentan los pasivos. ¿Cuáles de estos me van a implicar registraciones en el debe y cuáles me van a implicar registraciones en el haber? ¿Qué será? ¿El aumento de los costos voy a debitar o voy a acreditar? ¿El aumento de un pasivo voy a debitar o voy a acreditar? ¿Cómo será?
A ver quién me puede decir eso. Gastos aumentan por el debe, dice Matías. Costos, débito. Pasivo, a crédito, dice Brian. El pasivo por las deudas laborales. Sí, el pasivo por las deudas laborales, ¿qué es? ¿Débito o a crédito? Caro. A crédito, dice Janina. Matías suma a lo que había dicho, hay que generar el pasivo. Perfecto. La única observación que voy a hacer a lo que ustedes me escribieron es que Matías usó la palabra gastos. Y ahora con eso nos vamos a quedar porque acá fíjense que hablamos de costos y no hablamos de gastos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Tiene que ver con esto que hoy hablamos al principio, que depende del sector en el cual trabajan los empleados. Pero está bien lo que plantearon. Cuando hablo de costos, estoy pensando en las cuentas deudoras, aumentos de costos, y cuando hablo de aumentos de pasivo, estoy pensando en las cuentas acreedoras, ¿sí? ¿Y cómo son estos? Los aumentos de costos laborales, como vimos recién, tienen que ver con las cuentas que vamos a utilizar en el debe y dependen del sector al cual esté afectado el personal. Si el personal está afectado al sector de administración o al sector de comercialización, esos costos van a ser un gasto. Voy a utilizar cuentas de gasto. Y ahí, este devengamiento de sueldos va a generar una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? Estamos en el último día del mes, pensando en este asiento, estamos en el último día del mes devengando sueldos. ¿Sí? Por ejemplo, marketing va a estar relacionado con la comercialización. Entonces, ¿qué es lo que dice Melissa? Y que entonces la remuneración del empleado y las contribuciones patronales para la empresa van a ser un gasto de comercialización. Y el devengamiento de sueldo del empleado de marketing para la empresa va a ser una variación patrimonial modificativa. ¿Sí? El tipo de variación patrimonial siempre me da la cuenta del debe en este caso. Y siempre va a depender de en qué sector trabaja el empleado. En cambio, si nuestro empleado trabaja en la prestación de servicios, como por ejemplo, habíamos dicho el técnico que arregla las computadoras, ¿sí? Encuadrado, por ejemplo, que tenemos servicio técnico. Un gerente depende de qué sector. Si es un gerente de comercialización, va a ser un gasto de comercialización. Si es un gerente de administración, de administración. Depende de qué sector sea el gerente, el tipo de variación que va a generar. Entonces, si en cambio el empleado trabaja en la prestación de servicios, como por ejemplo el servicio técnico, o en la construcción de un bien, como puede ser que tengo un empleado para que construya el edificio de la empresa, ¿sí? O en la producción de bienes, un empleado de una fábrica, que lo que hace es, no sé, es el empleado que nos fabrica las computadoras o los celulares. Entonces ahí, ese costo, esa remuneración del empleado, no va a ser un gasto, sino que va a formar parte del costo de los bienes que estamos vendiendo. Dentro del costo de la computadora seguramente está incluido el sueldo del empleado que ayudó a ensamblar la computadora. Dentro de lo que a mí me cuesta reparar la computadora, dentro del costo de la reparación de una computadora, está el sueldo del empleado, está considerado el sueldo del empleado que repara la computadora, del técnico, y también las contribuciones patronales que dependen de ese sueldo. Entonces, en ese caso, no va a ser un gasto. La cuenta que voy a debitar no va a ser una cuenta, ni un gasto de administración, ni un gasto de comercialización, sino que va a ser una cuenta de activo. Y ustedes estas cuentas las van a encontrar
¿Dentro del rubro bienes de cambio o dentro del rubro bienes de uso? Porque van a formar parte, el sueldo de estos empleados va a formar parte del costo de los bienes que estoy construyendo, produciendo o del servicio que estoy prestando. ¿Sí? ¿Cómo se van a llamar las cuentas en este caso? Si es una prestación de servicio, van a tener ustedes dentro del rubro bienes de cambio una cuenta que se llama servicios en ejecución. En el caso de producción de bienes, pueden tener una cuenta que se llame producción en proceso. Y en el caso de construcción de bienes de uso, van a tener una cuenta que se llama obras en curso. ¿Sí? Y en esa cuenta de activos vamos a cargar los costos, tanto del sueldo como de las contribuciones patronales que tiene el empleador. Y ahí la variación patrimonial va a ser permutativa. Por eso, el impacto patrimonial siempre va a depender del sector en el cual esté afectado el personal. ¿Sí? El impacto patrimonial, si es modificativa o permutativa, depende del sector en el cual trabaje el empleado. ¿Y los aumentos de pasivo? Las cuentas acreedoras. Bueno, iba a depender del tipo de remuneración devengada. ¿Por qué? Pasivos ciertos exigibles, sueldos a pagar, contribuciones patronales a pagar, retenciones personales a pagar, ¿sí? Esos son los pasivos ciertos y exigibles. Y vamos a ver más adelante que el SAC, el aguinaldo, si bien se paga una vez cada 6 meses, lo devengamos todos los meses. Y con ese devengamiento mensual del SAC es donde aparecen estos pasivos ciertos no exigibles que tenemos acá también dentro de los aumentos de los pasivos. Y ahora vamos a ir viendo de qué se trata esto. ¿Queda claro ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Tenemos teoría para un ratito más todavía, antes de ir al práctico. ¿Cómo va a ser el asiento? Acá tenemos un asiento tipo. Cuentas que se debitan y cuentas que se acreditan. Este es un asiento tipo de remuneración. ¿Qué tipo de variación patrimonial genera este asiento? ¿Permutativa o modificativa? A ver, ¿quién me puede decir? Permutativa, dice Melissa. Modificativa, dice Brian. Modificativa, modificativa, modificativa. Modificativa. ¿Por qué? Porque tiene acá ADM, administración. ¿Sí? Es un gasto de administración. Esta liquidación de sueldo corresponde a un empleado que trabaja en el sector de administración. ¿Sí? Por eso es una variación modificativa. Fíjense que tenemos de costo tanto las remuneraciones, los 1.800, como las contribuciones patronales. Estos 1.800 que tenemos acá debitados es el total de remuneraciones. Y estas cuentas van a ser las únicas que van a cambiar en una liquidación de sueldos. ¿Sí? Podrán ser remuneraciones de comercialización, si es un vendedor o está en la parte de marketing, contribuciones patronales de comercialización, si está en la parte de marketing, o las cuentas de activo que vimos recién, servicios en ejecución, obras en curso. ¿Sí? Las cuentas del haber son siempre las mismas, pero las cuentas del debe son las que cambian en una registración contable en función de en qué sector trabaje el empleado. Fíjense, el 1.800 que tenemos ahí debitados no es el total del sueldo bruto, los 10.000 que hoy hablábamos de las chicas. Y vemos que el empleado no cobra en mano estos 1.800, sino que va a cobrar 1.450. Esto es lo que va a cobrar en mano. ¿Y por qué? Porque en el medio hubieron retenciones.
estas retenciones son los descuentos que tienen las chicas en su recibo de sueldo. 1.800 menos los 350 que le retuvieron, que restaron, son los 1.450 pesos que ellas van a cobrar. Pero estos 350, si bien el empleador no les paga a ellas, tiene que pagar a los organismos de la Seguridad Social. Por eso es un costo el total de las remuneraciones y también es un pasivo, solo que va a distintas personas. ¿Las retenciones son siempre del 30%? No. No son siempre del 30%. Hay algunas que son fijas. No me acuerdo exactamente los porcentajes, pero creo que es el 11% para la jubilación, el 6% para la obra social, el 0,75% para el Fondo de Salud Pública. A veces este 6% lo tienen desagregado en 3 y 3. Esas son las obligatorias que me acuerdo. Y después si tienen alguna cuota sindical, esas son además aparte. Seguramente si trabajan en comercio pueden tener FAESIS, INACAP, otras que son porcentajes chiquititos. Pero yo creo que no llegan al 30%, Jerónimo, que son menores. 5% para la obra social. Bien, 5% para la obra social. Entonces, son distintos porcentajes. Y si llegasen a tener un sueldo por ahí más amplio, también le van a hacer ahí la retención de impuesto a las ganancias. Pero van a distintos organismos. Entonces, estos 1.800, que todos son un costo para el empleador. Una parte le llega al empleado y otra parte paga a los organismos de la Seguridad Social. Y aparte de esos 1.800, el empleador también aporta, ¿sí? Hace su contribución para la obra social y para la jubilación de los empleados que tienen relación de dependencia. En este caso, 420 pesos. Y ese 420 lo tiene que pagar, lógicamente. Entonces, fíjense que el empleado cobra en mano 1.450 pesos, pero en realidad el costo que tuvo el empleador fue 1.800 más 420, 2.220 pesos. Entonces, no es solamente lo que el empleado cobra en mano, el costo que tiene el empresario, sino que es bastante más, 2.200 pesos y el empleado cobra 1.400 en este caso. ¿Cómo vamos a obtener cada uno de estos valores? Ese 1.800, el sueldo bruto es remuneración bruta o nominal o total. Cuando ustedes vean un práctico le van a decir sueldo básico, presentismo, horas extras, todos esos conceptos los sumamos y llegan a lo que es la remuneración bruta. Sueldo básico, presentismo, horas extras, comisiones, premios, ¿sí? Todos esos sumamos y llegamos acá, al total de la remuneración bruta, que es el importe que va en el dedo. Las contribuciones, seguramente el planteo les va a decir, las contribuciones son un 15% del sueldo bruto. Y ahí vamos a tener que calcular sobre este sueldo bruto, sobre los 1.800, el porcentaje que nos diga el planteo. Es el total de contribuciones patronales. Las remuneraciones a pagar, esto que habíamos dicho. La remuneración bruta menos las retenciones o los aportes personales. Las contribuciones patronales, este mismo valor que devengamos acá, a pagar, ¿sí? La deuda por contribuciones patronales. Y las retenciones generan un pasivo para el empleador, no se los pagó al empleado, pero se los retuvo, no le dio todo lo que tenía que ver, pero los tiene que depositar a los organismos de la Seguridad Social. ¿Las retenciones ya nos van a dar el monto? No, en el caso de las contribuciones y las retenciones le van a decir que es un porcentaje. Por ejemplo, las contribuciones patronales son un 15% de las remuneraciones brutas y las retenciones personales un 20%, por decirles. Así van a ser los planteos. Les van a dar los porcentajes. Y esto también tiene que ver con saber si saben calcular remuneración bruta.
¿sí? Pero siempre le vamos a dar un porcentaje. ¿Cuál es la documentación de respaldo del devengamiento? ¿Sí? Esto es un devengamiento de sueldo. ¿Cuándo lo hacemos? Acá tienen 30 de septiembre, al finalizar cada mes. ¿Cuál es la documentación de respaldo? Las planillas de liquidación de sueldo y la minuta contable. ¿Sí? La planilla de liquidación de sueldo, porque de ahí sale cuánto, cómo se hizo, y después la minuta contable. ¿Sí? No se olviden de la planilla, es fundamental. ¿Puedo seguir? ¿O alguna duda? Y me quedo acá. Bueno, sigo entonces. Después que vengamos sueldos, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que pagar. Y como todo pago, ¿qué me genera? Una disminución de pasivos, de estos pasivos que tenía con los empleados y con los organismos de la seguridad social, y una disminución de activos. ¿Sí? Esta disminución de pasivos, lógicamente, los pasivos disminuyen por el debe. Me hace pensar en las cuentas deudoras. ¿Y qué van a disminuir? Estos pasivos ciertos exigibles. ¿Cómo se llaman las cuentas? Remuneraciones a pagar, retenciones a pagar, contribuciones patronales a pagar. ¿Sí? Esas son mis cuentas deudoras que disminuyen. ¿Y qué voy a acreditar? Y bueno, tengo en las cuentas acreedoras la disminución del activo, según la forma de pago. Caja, si pagué en efectivo; banco, si pago mediante transferencia bancaria o con acreditación de sueldos en las cuentas de cada uno de los empleados. ¿Sí? El pago igual que cualquier pago. ¿Cuál va a ser? Disminuye el activo vinculado con el medio de pago. Exactamente. Disminuye el activo vinculado con el medio de pago. ¿Cómo es el asiento tipo? Así, disminuyendo estas cuentas, estos pasivos que tenía recién y acreditando la cuenta caja o banco en función de cómo pago. ¿Sí? Fíjense que acá esta empresa paga sueldos los primeros días del mes, entonces devengamos el día 30 y pagamos al mes siguiente, los primeros días del mes siguiente. Disminuyen los pasivos por el debe y caja o banco en función de cómo pagues por el haber. ¿Cuál es la documentación de respaldo? Los recibos firmados por los empleados. Que el empleado firme el recibo de sueldo es la constancia de pago. Si se lo hace en efectivo sobre todo, aunque ya no se hace tanto de esa manera. ¿Y qué otra documentación vamos a tener? Los comprobantes de las transferencias bancarias que hayamos hecho a la cuenta de cada uno de los empleados, ¿sí? O de depósito, si hubiese sido a través de un depósito bancario y no de una transferencia. Esos van a ser los comprobantes que van a servir como medio de prueba de que los sueldos fueron pagados. Con las cuentas que debitamos, ¿qué es lo que hacemos? Cancelamos los pasivos ciertos y exigibles vinculados a las remuneraciones. Estos pasivos ciertos y exigibles que tenemos acá son estos. Y con la cuenta acreedora disminuye el activo que está vinculado con el medio de pago. ¿Sí? Esto ya es más fácil, es un pago. Disminuye un pasivo, disminuye un activo. Y para terminar, tenemos el SAC. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a sueldos? Porque ahora ya empezamos con otro, que es el SAC. Entonces, cuando hablamos de sueldo, devengamiento sí o sí el último día del mes y pago si me dice en el mes siguiente. ¿Sí? Y para devengar sueldo siempre prestar atención al sector en el cual trabaja el empleado. ¿Qué nos pasa con el SAC? Bien, sigo entonces. Dijimos que aparte del sueldo, cada 6 meses, como dijeron hoy los chicos, en junio y en diciembre, con el sueldo de junio y con el sueldo de diciembre, el empleado cobra el SAC, el empleador paga el SAC. Pero este cobro y este pago
sea semestral, no implica que no sea un costo que haya que ir imputándolo en función del mismo hecho generador que tuvo el sueldo, que es la puesta a disposición del empleado, el estar a servicio del empleado a disposición de su patrón o de su empleador, ¿sí? Entonces, este SAC tiene un devengamiento mensual y tiene una liquidación y pago semestral. ¿Por qué tiene un devengamiento mensual? Porque si el empleado trabajó 3 meses, va a cobrar un SAC por los 3 meses que trabajó. Si el empleado trabajó 4 meses, va a cobrar por los 4 meses que trabajó. Entonces, es proporcional al tiempo que haya prestado servicios. Es proporcional al tiempo que haya estado a disposición de su empleador para trabajar. Y como nos dice el método de el hecho sustancial y el concepto de devengamiento, lo que tenemos que hacer es correlacionar ingresos con gastos, ¿sí? Entonces, siguiendo el criterio de lo devengado, para imputar esta correlación que existe entre ingresos y gastos o para determinar cuál fue el costo de los bienes producidos o de los servicios prestados, también vamos a considerar no solo el sueldo mensual, sino también el SAC. Que si bien lo pagamos cada 6 meses, repito, lo devengamos mes a mes. ¿Por qué? Porque el SAC, al igual que el sueldo, son un costo que está vinculado con un periodo de tiempo, un mes. Entonces, pasa ese mes y tenemos que devengar. Y cuando devengamos lo que hacemos es aplicar el criterio de lo devengado, ¿sí? Así como con los intereses de todo frío, bueno, aplicar el criterio de lo devengado, por más de que no me diga, yo sé qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia del devengamiento mensual? Correlación de ingresos y gastos. Si el empleado está en administración o en comercialización, que su sueldo me genera un gasto. O la correcta determinación del costo de los bienes y servicios producidos, si era el técnico de la computadora o el empleado que fabricaba, el técnico que arreglaba computadoras o el empleado que estaba fabricando un zapato, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Se calcula de una manera que nos dicen las normas, ¿sí? Y las normas me dicen que se devenga por la 12ª parte de la remuneración mensual. Entonces, si las chicas ganan un sueldo bruto de 10.000, mensualmente yo voy a hacer 10.000 dividido 12 y por ese valor voy a devengar el SAC, ¿sí? La 12ª parte de la remuneración. Así voy a devengar todos los meses. El total del sueldo bruto dividido 12, el total de las cargas patronales dividido 12. Y ese va a ser el costo mensual, el devengamiento mensual. ¿Y por qué es importante el pago? Y tenemos que liquidar y pagar semestralmente para cumplir con las normas legales laborales, ¿sí? Para cumplir con las obligaciones laborales. ¿Y en qué meses? Como dijimos recién, en los meses de junio y de diciembre, con el sueldo de junio y con el sueldo de diciembre. ¿Y cómo voy a calcular? Esto me dice la ley. El SAC es el 50% o la mitad de la mejor remuneración devengada en el semestre. Entonces, por eso, al ser la mitad de la mejor remuneración devengada en el semestre, es que tengo que liquidar de nuevo y que cuando hablamos de liquidar, hablamos como de recalcular, ver si fui calculando bien el SAC hasta este momento o no. Entonces, devengamiento y pago. Devengamiento, ¿qué tienen que tener en claro? Que cuando devengamos sueldo, devengamos SAC. Si nosotros le decimos en el planteo, devengue los sueldos correspondientes al mes de septiembre, ustedes ya saben que son 2 asientos, el de sueldos y el de SAC, el de remuneraciones y el de SAC. ¿Y cómo vamos a hacer este devengamiento de SAC?
vamos a debitar, fíjense, el 30 de septiembre, el último día del mes, vamos a debitar las mismas cuentas que utilizamos para la registración contable del sueldo. Remuneraciones de administración en este caso y contribuciones patronales de administración, ¿sí? Porque este empleado trabaja en administración. Si en la liquidación de sueldo puse comercialización, en la liquidación del SAC pongo comercialización. Y lógicamente, ¿cómo voy a calcular? Como dije recién, la remuneración bruta dividido 12. ¿Sí? La remuneración bruta dividido 12. Las contribuciones patronales, ¿cómo voy a calcular? O sea, voy a mirar ese asiento de sueldos que hice recién, en septiembre, y a esa remuneración bruta que puse ahí, la voy a dividir por 12 y ahí voy a hallar este valor, este 150 que sale ahí. Lo mismo con las contribuciones patronales. Voy a mirar ese porcentaje y lo voy a dividir por 12. ¿Y cómo voy a calcular las cuentas del pasivo? Son las cuentas nuevas. Provisión para SAC y provisión para contribuciones patronales sobre SAC. Fíjense que los valores se repiten, ¿sí? Y estas provisiones son una deuda cierta y no exigible. ¿Qué quiere decir? Y no se confundan con previsión, que es con E. Estas son con O, provisión. ¿Qué quiere decir que sea una deuda cierta o no exigible? Me quiere decir que yo esta deuda la tengo, sí o sí voy a tener que pagar el SAC, pero todavía no. En el mes de septiembre, que es cuando estoy haciendo esta registración, todavía no tengo. Sí o sí voy a tener que pagar el SAC por este mes que la empleada trabajó, pero todavía no. En este caso, en diciembre, junto con el sueldo de diciembre, recién ahí voy a pagar. ¿Tengo una deuda? Y sí. ¿Voy a tener que pagar este SAC, estos 150? Sí, seguramente sí, pero no todavía. Por eso es una deuda cierta, pero no exigible. Y todas las deudas ciertas, pero no exigibles, empiezan con la palabra provisión. Contablemente la llamamos provisión. Lo mismo con las contribuciones patronales para el SAC. ¿Voy a tener que pagar un poco más de contribuciones patronales? Sí, seguramente sí, pero no ahora, sino cuando con las remuneraciones del mes de diciembre en este caso, ¿sí? Porque esta liquidación es de septiembre. Y la documentación de respaldo es la misma, la planilla de liquidación de sueldos y la minuta contable. Lógicamente que si el empleado trabajara en otro sector de la empresa, van a cambiar las cuentas del debe, que son las mismas que hayamos tenido en la liquidación de sueldo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les parece que vayamos a un ejercicio práctico? Y vemos un planteo y cómo hacemos la liquidación. Bien. Vamos a un práctico entonces. Ustedes tienen en el aula los prácticos que vamos a ver ahora en clases. Y el práctico que tienen ustedes se llama la indecisión, ¿sí? La indecisión es el ejercicio que vamos a ver. Y les comparto para que leamos todos juntos. El pago no se hace hasta junio o hasta diciembre. Exacto. Exacto. El pago en junio o en diciembre. Pero vamos a ver que antes del pago se hace lo que se llama liquidación. Es más, se hace una liquidación, que en realidad lo que se hace es ajustar, ver si eso que tenemos vengado es realmente lo que tenemos que pagar. Y cambiar ese pasivo que era no exigible, que se llamaba provisión, a un pasivo cierto, que se llama saca pagar, porque ahora sí ya tengo que pagar. Ya no es más que es un pasivo, pero todavía no. Cuando llega junio, cuando llega diciembre, tengo que dejar de mostrar que es un pasivo que todavía no es exigible y pasarlo a uno que sí es
exigibles. Eso vamos a dejar para otro momento. Por ahora, esto es suficiente que sepamos. La indecisión, entonces, ¿qué es lo que me dice este planteo? Que la indecisión es una... ay, que no puedo leer, no sé por qué. Esperen, me dejo de compartir un ratito. Y ahí vuelvo. Comparto. Ahí está. Ahí tenemos. Este ejercicio ustedes lo tienen colgado en el aula. ¿Y qué nos dice? Que la indecisión es una empresa que se dedica, es una SRL, una empresa que se dedica a la comercialización de artículos de regalería y que practicó la liquidación de las remuneraciones correspondientes al personal afectado a tareas administrativas. ¿Sí? Acá tenemos el personal que está afectado a tareas administrativas, según el siguiente detalle. Y si el personal está afectado a tareas administrativas, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de costos voy a tener en este caso? ¿Qué tipo de costo será? ¿Qué tipo de variación patrimonial voy a tener? ¿Permutativa o modificativa? ¿Cómo será? Modificativa, dice Brian. Modificativa, dice Sabrina también. Exactamente. La variación patrimonial va a ser modificativa. ¿Por qué? Porque está afectado al sector de administración. Y nos dice que tenemos el siguiente detalle. El sueldo básico 15.000, premios por presentismo 1.000, horas extras 2.000, y acá nos dan el valor, no nos dicen, no nos dan un porcentaje, sino que nos dan el valor. Las retenciones al personal, 3.500. Y las contribuciones patronales, 4.200. ¿Y qué es lo que nos piden que hagamos? Que identifiquemos el impacto patrimonial que produce cada elemento en la liquidación de haberes, que un poco es esto que acabamos de hacer, que registre el devengamiento de las remuneraciones y la cancelación de las deudas derivadas. ¿Sí? Y acá estamos liquidando el sueldo del mes de marzo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos a registrar. Lo primero que quiero saber es cuál es el importe que vamos a poner como total de remuneraciones, como sueldo bruto. ¿Cuál es el sueldo bruto de estos empleados? ¿Cuál es el costo que va a tener la empresa en concepto de remuneraciones? $18.000, dice Sabrina. Para llegar a 18.000 se le corta, dice Brian. Lo que quiero saber es cuál es el costo de las remuneraciones, cuál es el total del sueldo bruto. Sabrina dice 18.000. Para llegar a 18.000, que también dice Bárbara, sumamos 15 más 1.000 más 2.000, ¿sí? Todas las remuneraciones. Entonces, dejo de compartir esto y me voy al Excel. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es la fecha, ¿sí? 31 de marzo del 2020, el último día del mes. Y ustedes me dijeron que iba a utilizar, que iba a ser una variación patrimonial modificativa porque el empleado prestaba servicios en el sector de administración. Entonces la cuenta que voy a debitar va a ser gastos de administración, remuneraciones, ¿sí? Y el importe de estas remuneraciones va a ser 18.000 pesos. ¿De dónde surge? De la suma del sueldo básico más las horas extras más el presentismo. ¿Cómo voy a pagar esto?
¿Le voy a pagar todos estos 18.000 pesos al empleado o no? ¿Cuánto le voy a pagar al empleado de estos 18.000 pesos? A ver, me vuelvo de nuevo un ratito. 10.300 dice. Me vuelvo al planteo para ver de dónde sigue. Melissa dice que le va a pagar 10.300. ¿Cómo llegamos a ese 10.300, Melissa? 18.000 menos 3.500. 18.000 menos 3.500, dice Sabrina. Exactamente, eso le voy a pagar. El total del sueldo bruto, 18.000 menos las retenciones personales, 3.500. Entonces, eso va a ser lo que le voy a pagar al empleado. Perfecto. Y aparte tengo 4.200 de contribuciones patronales. Entonces, me vuelvo al Excel. Entonces, remuneraciones a pagar. ¿Cuánto voy a tener que pagar? 14.500. 18.000, tal cual como ustedes me dijeron, menos 3.500. 18.000 menos 3.500. ¿Y qué va a pasar con esos 3.500? A alguien se los voy a pagar. También generan una deuda en concepto de retenciones a pagar. Entonces, estos 18.000 me balancean en el debe y en el haber. Una parte le pago al empleado y otra parte son las retenciones que tengo que pagar. Pero aparte de estos costos, en concepto de remuneraciones, tengo otros, que son las contribuciones patronales. Acá me faltó la T. Que son las contribuciones patronales. Aparte, las contribuciones patronales. Que por un lado son un costo, en este caso un gasto, y las debito, y por el otro lado me generan una obligación de pago, y por eso las acredito. Y ahí balancea mi hacienda. ¿Qué tipo de variación es? Es una variación patrimonial modificativa. ¿Y cuál es mi documentación de respaldo? La planilla de liquidación de sueldos y o remuneraciones, ¿sí? Y también la minuta contable. ¿Se entendió ahí? ¿De dónde salen los valores? Perfecto. Después de que liquido el sueldo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asiento seguido, el mismo día, devengar, antes de pagar, que lo voy a pagar el día siguiente, tengo que devengar el SAC. ¿Sí? Melissa ya quiere cobrar su sueldo. Perdón, Sabrina, ya quiere cobrar su sueldo. Pero primero tengo que devengar el SAC y después recién me paso al mes siguiente a pagar. ¿Cómo devengo el SAC? Dijimos que debitamos las mismas cuentas que debitamos en la liquidación de sueldo. Miren que son tan iguales que me comí la vez en las dos. Las mismas cuentas que debitamos en la liquidación de sueldo. Gastos de administración, remuneraciones y gastos de administración, contribuciones patronales. ¿Cómo calculo? Exactamente, 18.000 dividido 12. 18.000 dividido 12 me da 1.500. 4.200 dividido 12 me da los 350. ¿Sí? De la misma manera. Las mismas cuentas que debité arriba, debito abajo. ¿Y qué tengo que acreditar? Pasivos ciertos no exigibles. Provisión para SAC, tengo que pagar el SAC, pero todavía no. ¿Por cuánto? Y por lo que prestó servicios este mes, 1.500 pesos. Voy a tener que pagar, pero todavía no. Y además de este pasivo que voy a tener con el empleado, voy a tener que pagar las cargas sociales, porque ella estuvo trabajando en mi empresa. Pero todavía no. Por eso es una provisión. Pasivo cierto, no exigible. ¿Voy a tener que pagar? Sí, voy a tener que pagar, pero todavía no.
¿sí? Por más de que sea una provisión, es un pasivo, porque ¿se acuerdan las características de los pasivos? Cuando hablábamos de un pasivo, decía que un ente va a tener un pasivo cuando está obligado, y en este caso, está obligado a entregar dinero en este caso, y esta obligación es ineludible porque sí o sí la va a tener que pagar, tiene una fecha, y esa fecha es la que todavía no ocurre. Esa fecha es la que la pasamos, en este caso, como estamos liquidando el sueldo de junio, esa fecha va a ser, perdón, estamos devengando el sueldo de marzo, esta fecha va a ser junio, ¿sí? Entonces, cumple con las características de un pasivo. Tiene una fecha, es ineludible, tiene una cuantificación, o sea, es objetivamente medible y cuantificable. Solo que esa fecha todavía no llega. La documentación de respaldo, la minuta contable. Variación patrimonial del mismo caso que la remuneración modificativa, ¿sí? Y ahora sí nos pasamos al pago, al primer día del mes siguiente. ¿Y qué vamos a pagar? Los pasivos que eran exigibles, el sueldo al empleado y vamos a pagar las retenciones y aportes. ¿Cuánto vamos a pagar de sueldos? Los 14.000 que figuran en el recibo de sueldo de las chicas, ¿sí? Esto seguramente es en el sueldo de bolsillo, en el sueldo neto de ellas, les va a aparecer ese número, remuneraciones a pagar. Y aparte de pagar los sueldos, tenemos que pagar las retenciones y las contribuciones. Los 3.500 pesos que no le pagamos a las chicas, le retuvimos y pagamos a los organismos de la Seguridad Social y los 4.200 de los cuales se hace cargo el empleador. Con caja o con banco, en este caso, no nos dice. 22.200. La documentación de respaldo, el recibo de sueldo, las declaraciones juradas de retenciones y aportes, acá surgen, ¿sí? El recibo de sueldo que tiene que estar firmado por el empleado, eso vamos a aclararle acá. El recibo de sueldo firmado por el empleado, las declaraciones juradas, los comprobantes de transferencia, si hubiese hecho mediante un pago bancario. ¿Y qué tipo de variación patrimonial es esta? El pago. ¿Qué tipo de variación patrimonial es? Hola. ¿Qué tipo de variación patrimonial es el pago? ¿Permutativa o modificativa? Permutativa, dice Sabrina, modificativa, dicen Carolina y Juana, todos dicen modificativa. Vamos a analizar por qué es modificativa esta variación patrimonial. Remuneraciones a pagar. ¿Qué tenemos? Un pasivo que disminuye, ¿sí? Remuneraciones a pagar, un pasivo que disminuye. Retenciones a pagar, otro pasivo que disminuye. Contribuciones a pagar, otro pasivo que disminuye. Ahí Matías se contradice a veces. No, permutativa. Caja y banco, un activo que disminuye, ¿sí? O sea, tengo disminuciones de activo en el debe que me balancean con disminuciones de pasivo en el debe que me balancean con disminuciones de activo en el haber. Tengo una disminución de un activo igual a una disminución de un pasivo. ¿Qué tipo de variación patrimonial será? ¿Permutativa o modificativa? Matías ahí dijo permutativa. Juana cambió de modificativa a permutativa. Como todo pago, siempre me genera una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Disminuye activo, disminuye pasivo. Permutativo, ¿sí? Acá ya estamos viendo solamente el pago.
y ahí es permutativa la variación patrimonial. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más teníamos que hacer? Eso no. Registrar. Lo que nos pedía era registrar el devengamiento de las remuneraciones, identificar el impacto patrimonial, que fue lo que hicimos, y la cancelación de las deudas derivadas con sueldo. Eso hicimos. Bueno, ¿tengo un ejercicio más para hacer? O podemos, profe, ¿podría ser el asiento si se tuviera que pagar el SAC? Si se tuviera que pagar el SAC, si estuviéramos en los meses de junio o de diciembre, lo que tenemos que hacer es primero la liquidación del SAC. Y necesitamos más datos que los que tenemos ahora como para hacer. Les voy a volver a compartir como para ver, porque no, con los datos que tenemos ahora no lo podemos hacer. Con los datos que tenemos en este planteo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros liquidamos SAC, cuando hablamos de la liquidación semestral, dijimos que el SAC era la mitad de la mejor remuneración del semestre. Que si bien yo fui devengando la 12ª parte, hice 18 dividido 12 y así hice en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Cuando llega el momento de pagarlo y de hacer la liquidación, en junio y en diciembre, yo me tengo que fijar. Lo primero que tengo que mirar es si está devengado la mitad de la mejor remuneración. Tengo que mirar la remuneración de todos los meses, mirar cuál fue la mayor y en función de eso determinar si lo que yo tengo devengado se corresponde con la mitad de la mejor remuneración o no. El 90% de los casos puede que eso no suceda. Si el empleado tiene el mismo sueldo todos los meses, va a suceder. Pero si un mes cobró un poco más de horas extras, si un mes tuvo presentismo y otro mes no, puedo tener distintos sueldos durante el semestre. Y entonces ahí tengo que hacer un ajuste, ¿sí? ¿Cómo hago el ajuste? Con el mismo asiento que hago acá este devengamiento. Utilizo el mismo asiento. Y entonces ahí sí, ¿por qué importe va a ser el que me falte para llegar a la mitad de la mejor remuneración? Entonces, lo primero que voy a hacer es este asiento para ajustar y para cargar a los costos la mitad de la mejor remuneración si es que ya no la tengo devengada por ese importe. Y después lo que voy a hacer es cancelar estas deudas ciertas no exigibles por deudas ciertas. Entonces, primero voy a hacer este mismo asiento y en un asiento que sigue voy a debitar la cuenta provisión para SAC, voy a debitar la cuenta provisión para cargas sociales sobre SAC y voy a acreditar SAC a pagar, retenciones a pagar y contribuciones a pagar. Así serían los asientos, ¿sí? No quiero entrar porque no lo tenemos todavía visto. En junio o en diciembre, yo primero, quiero copiar para que vean nada más cómo serían esos asientos. Lo primero que voy a hacer es este asiento, ¿sí? Supongamos el 30 del 6. Por un importe X. ¿Qué importe? El que sea hasta que llegue a devengar la mejor remuneración. Está bien hasta ahí, no nos complique. Sí. Primero va a ser este asiento. Y después el de cancelación. Voy a debitar estas cuentas. Así. Debitar estas cuentas. Y voy a acreditar la cuenta. SAC a pagar. Ustedes la tienen dentro de sus pasivos. Y estas, retenciones y contribuciones a pagar. Así. Así serían los asientos en junio y en diciembre. Básicamente.
el 30 de junio y el 30 de diciembre. Esta es una variación modificativa porque es de administración y esta es siempre permutativa. Pasivos que disminuyen y pasivos que aumentan. Solo para que sepan, pero no nos compliquemos todavía con esto que vamos a hacer. Solo paga el 50% de la mejor remuneración. Sí, solo paga en junio el 50% de la mejor remuneración y en diciembre el otro 50% de la mejor remuneración. Por eso lo que decimos es que es el sueldo número 13 y que los empleados cobran 13 sueldos en el año. 12, uno por mes, y la mitad de uno en junio y el otro 50% en diciembre. ¿Se ve? Mi cámara no se ve, ¿eh? ¿O ustedes sí me ven? No, ¿eh? ¿Se ve como borroso? Ahí que habilité la cámara. No sé qué pasó. A ver. No quiere que me vean hoy. Sí. Bueno, por lo menos puedo compartir la pantalla. Bueno, ¿les parece si hacemos otro ejercicio numérico como para ver cómo sería un ejercicio más de liquidación de sueldo? El otro ejercicio que tenemos, ustedes también tienen el planteo en el aula, y es el arca de Noé. El que les comparto. El arca de Noé. También está dentro de la guía de trabajos prácticos. Ahí está, ahí se me ve. Cuando puse compartir pantalla, habilito. Bueno, el arca de Noé. Nos dice que el arca de Noé es una SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que se dedica a la realización de paseos en barco en la costanera de Corrientes. Miren qué lindo el barquito. Y lo hace los fines de semana, que cuenta con 3 empleados. Miguel Ramos, que es el encargado de administración, Daniel Gómez, que es el capitán del barco, y Mariela Sosa, que canta y toca la guitarra durante los paseos. Y que esta sociedad tiene que hacer el devengamiento de sus empleados, de sus 3 empleados. Y para ello nos da la siguiente información. Lo primero que quiero que me digan es de en qué sector trabaja cada uno de nuestros empleados. Miguel, Daniel y Mariela. El de Miguel es el más fácil, o sea, nos dice que es en el sector de administración. ¿Y Daniel y Mariela Sosa, en qué sector trabajan? En administración, en comercialización, en la prestación de un servicio, en la construcción de bienes. Mariela y Daniel, servicios, dice. Prestan servicios. ¿Y qué servicios prestan? Acá lo que tenemos que ver es qué actividad, a ver, qué servicios prestan. La empresa presta servicios de paseo en barco. Y dentro de lo que cuesta, claro, los paseos, como dice Brian, y dentro de lo que cuesta cada ticket, a cada empleado, a cada cliente que sube al barco, dentro del costo de ese servicio que presta la empresa está el del capitán del barco y el de Mariela, que canta y toca la guitarra. Entonces, por eso es que Miguel forma parte del sector de administración y que dentro de la prestación de servicio, dentro del costo de lo que cuesta el paseo, del costo que tiene el paseo para el arca de Noé, están incluidos el sueldo y las cargas sociales de Daniel y de Mariela. Por eso están afectados al área de prestación de servicios. Y tenemos esta siguiente información. El sueldo básico de cada uno, 20.000 pesos, de cada uno de los sectores. La antigüedad, 2.000 pesos y 1.000 pesos para los que están en el sector de prestación de servicios. Y el presentismo, que suma 23.000 pesos.
¿Qué más nos dice este planteo? ¿Sí? Acá en este importe de 20.000 pesos que nos dice el planteo ya están incluidos el sueldo de los dos, ¿sí? El de Daniel y el de Mariela. Los dos están afectados a la prestación de servicios y los dos suman este costo. Y acá sí tenemos los porcentajes. ¿Y qué nos dice? Que las contribuciones patronales son el 20%. ¿El 20% de qué valor? Y las retenciones personales el 15%. ¿De qué valor? De las remuneraciones brutas, dice ahí. ¿Cuál será el número de las remuneraciones brutas? 25 y 23. 25 y 23, exactamente. Entonces, las contribuciones patronales que están referidas al sector de administración son el 20% de 25.000. Las contribuciones patronales referidas al sector de prestación de servicios son el 20% de 23.000. Dije 25.000 con administración, ¿no? No sé si me confundí. Las retenciones personales de los empleados de administración, en este caso de Miguel, es el 15% de 25.000. Las retenciones personales de Mariela y Daniel suman el 15% de 23.000 pesos. ¿Sí? Entonces, las contribuciones patronales, las retenciones personales. Y me piden registrar el devengamiento de las remuneraciones y la cancelación de las deudas derivadas, teniendo en cuenta que las mismas se calculan el cuarto día del mes siguiente. Y también tenemos que realizar el devengamiento del SAT. ¿Sí? Estamos en el mes de marzo. Entonces, bueno, vamos a nuestro Excel de nuevo. ¿Cómo vamos a registrar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? El 31 de marzo. ¿Qué vamos a registrar? ¿Qué débito? ¿Qué acredito? ¿Con quién empezamos? ¿Con las de administración o con la de los chicos que prestan servicios en el barco? Gastos de administración, remuneraciones, dice Matías. Bueno, empezamos con las remuneraciones. Perfecto. Gastos de administración, remuneraciones. Debito por 25.000, dice Sabrina. Perfecto. Y esto es el total del sueldo bruto, ¿sí? La suma del sueldo básico más el presentismo más la antigüedad. Perfecto. Gastos de administración, contribuciones patronales. Perfecto. Gastos de administración, contribuciones patronales. Muy bien. ¿Por qué valor? Eran 5.000. El 20% de 25.000. El 20% de 25.000 pesos. Perfecto. Y acá esto era sueldo básico, uy, qué mal que escribo, básico más antigüedad más presentismo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Le pago los 25.000 pesos a nuestro empleado o le pago menos? Profe, se le descuentan 3.750. Se le descuentan 3.750 a Miguel. A ver, entonces, remuneraciones a pagar, ¿qué va a ser? Las remuneraciones menos las retenciones personales. Las remuneraciones menos las retenciones personales. 3.750 son las retenciones.
A ver, esperen que acá tengo el otro justo primero. Ay, ¿dónde estoy? Ay, me parece que se colgó. Ajá, salgo. Se colgó. $3.750 las retenciones. Perfecto, 3.750 las retenciones. ¿De dónde sale este 3.750? El 15% de 25.000. Y el sueldo a pagar, 25.000 menos 3.750. Las remuneraciones menos las retenciones personales. Y acá tenía las contribuciones patronales, que son un costo y también son una deuda. Las tengo que pagar. ¿Tipo de variación patrimonial? Ay, se entrecortó. No escuché lo que dijiste. ¿Qué tipo de variación patrimonial será? Las retenciones son 3.750, ¿sí? Ahí está. Modificativa porque hay un gasto administrativo. Ah, acá entiendo. Esto está al revés. Esto es 3.750 y las contribuciones 5.000. Ahí está, perfecto. Ahí está. Estaba al revés. Una variación modificativa exactamente porque es un gasto de administración. Están afectados al sector de administración. ¿Y cuál es la documentación de respaldo? Así sería. ¿Y cuál es la documentación de respaldo? Planilla de liquidación de sueldos. Exactamente. Planilla de liquidación de sueldos. ¿Qué más tengo que hacer? Ya liquidé los sueldos del personal en relación de dependencia que está en el sector de administración. Ahora tengo que liquidar el del capitán del barco y el de Mariela, que toca la guitarra y que canta. ¿Sí? ¿Y qué cuenta voy a utilizar en el debe para liquidar el sueldo de ellos? ¿Será gastos de administración también o será otra cuenta diferente? Servicios en obra, dice Brian. A ver quién nos ayuda con el nombre de la cuenta. No era servicios en obra, era parecida. Servicios en obras en curso era cuando estábamos construyendo un bien. Servicios en ejecución, dice Janina. Exactamente. Servicios en ejecución se llama la cuenta. Y servicios en ejecución es una cuenta de activos. ¿Sí? Le voy a poner acá, entre paréntesis. Es una cuenta de activos. ¿Sí? Una cuenta de activos. Esto también el mismo 31 de marzo. Cuenta de activos. ¿Y por qué valor vamos a debitar la cuenta servicios en ejecución? $23.000. Muy bien. Y la cuenta y la que sigue para las contribuciones patronales, ¿qué cuenta utilizo? Para registrar las contribuciones patronales. ¿Qué les parece? El que abrió el micrófono no se escucha. No sería lo mismo. La misma dice Sabrina y el que abrió el micrófono, que no sé quién es, aparentemente dijo lo mismo, que se cortó, se entrecortaba.
es la misma, exactamente. La misma cuenta voy a utilizar. Entonces, cuando yo debite la cuenta servicios en ejecución, Brian, sí, me parecía que era vos, pero y se entrecortaba. Cuando yo no, sí, seguía hablando, Brian. Voy a debitar la misma cuenta para el costo de las remuneraciones y para las contribuciones patronales, ¿sí? La misma cuenta voy a debitar. Entonces, ¿por qué importe voy a debitar? No solamente por los 23.000, sino que por los 23.000 más el costo que tengan las contribuciones patronales, que eran el 20%, ¿sí? El 20% de 23.000, 4.600. Entonces voy a registrar esta cuenta por el total, por los 23.600. Siempre que los empleados trabajen en la parte de servicios, por ejemplo, como en este caso, o en la construcción de una obra en curso, cuando yo debito una cuenta de activo, dentro de esa cuenta de activo voy a sumar los dos costos, que es el de las remuneraciones más el de las contribuciones patronales. Los dos costos van a estar debitados en la misma cuenta, ¿sí? Profe, Ahí, ¿sí? al ser dos trabajadores, ¿se pueden sumar ambos totales y hacer Sí, todo en una misma registración o hay que separarlos en diferentes, no, si están en dos partes? si están en el mismo sector, es Claro, una sí. misma registración. Acá por eso yo les aclaré cuando leíamos el planteo que ese 20.000 no es para cada empleado, sino que ese 20.000, en este caso 23.000 del total de las remuneraciones, son los sueldos de los dos, porque los dos están afectados a la prestación de servicios de paseo. Entonces, esa información que tenemos ahí no es para cada empleado, sino que son los totales de Mariela y del capitán del barco, del capital y del capitán y de la chica que canta, ¿sí? Por eso los registramos acá. Si fuera 23.000 pesos cada uno, duplicaríamos acá. Pero esto ya es el total de los dos. Y sí, y registramos un solo asiento por todos los empleados que tengamos en administración, por uno o por 50, por todos los empleados. Entonces, servicios en ejecución, cuenta de activo, suma el total de las remuneraciones y las contribuciones patronales. Y de ahí sale 23.600. ¿Y qué cuentas voy a acreditar? Siempre las mismas tres cuentas: remuneraciones, retenciones y contribuciones a pagar. ¿Cuánto voy a acreditar en cada caso? Contribuciones a pagar, acá calculé ya el dato, 4.600. Ahí está al revés. 4.600. El mismo valor que había debitado, había pagado. De retenciones, 3.450, ahí sí. ¿Y de dónde sale el 3.450? Es el 15% de 23.000. Y el sueldo a pagar, 19.550. Las remuneraciones, 23.000, menos las retenciones personales, 3.450. 23.000 menos 3.450, 19.550 es lo que recibe en mano nuestro empleado. La documentación de respaldo, la planilla, ¿sí?, de liquidación de haberes. ¿Y qué tipo de variación patrimonial es? Permutativa. Permutativa. ¿Estamos todos de acuerdo con que es permutativa? A ver, ¿quién más responde? Sí, dice Brian. Sí, es permutativa. Tengo aumentos de activo y aumentos de pasivo. Es una variación patrimonial permutativa. Profe, sube hoy la clase, me voy a economía. Sí, termino de... Ahora la subo. Vaya. Vaya, vaya.
Ya terminamos igual enseguida. Con este práctico terminamos. Bueno, terminé de devengar sueldos. ¿Qué tengo que hacer? Devengar el SAC. ¿Sí? ¿Cómo devengo el SAC? También por separado. ¿Sí? Voy a tener que devengar el SAC para los empleados que estaban en la administración y también para los empleados que están en el barco. ¿Y cómo devengo? El de administración. Gastos de administración, remuneraciones y gastos de administración, contribuciones patronales. Las mismas cuentas que utilicé en el devengamiento de sueldo, en el devengamiento del SAC. ¿Y por qué importes? ¿Cómo voy a calcular los importes? $2083, dice Brian. ¿De dónde sale 2083? $25.000 dividido 12. Exactamente. 25.000 dividido 12, 2.083. Las contribuciones patronales, ¿de dónde salen? De 5.000 dividido 12. 417. ¿Y qué cuentas a crédito? Un pasivo cierto, pero no exigible. Sí o sí voy a tener que pagar el aguinaldo, pero no todavía. ¿Cómo se llaman esas cuentas? Provisiones, exactamente. Provisión para SAC y sí o sí voy a tener que pagar las cargas sociales vinculadas con este SAC, pero no todavía. Provisión para SAC, provisión para cargas sociales sobre SAC. ¿Por qué valores? Los mismos que en el caso de las remuneraciones. Documentación de respaldo, la minuta contable. Sí, no tengo planilla de liquidación porque no tengo una planilla de devengamiento del SAC de liquidación para los empleados. Es la minuta contable nomás, mi documentación en la cual calculé el sueldo dividido 12 y las cargas dividido 12. ¿Sí? Por eso no tengo planilla de liquidación de sueldo como documentación de respaldo, sino que simplemente la minuta en la que hice estos cálculos que estamos haciendo acá. ¿Y qué tipo de variación patrimonial es? Modificativa. Modificativa. La misma variación que el sueldo, ¿sí? Si el sueldo es modificativa, el SAC también. Y en este caso, remuneraciones son un gasto de administración. Sí. ¿Qué parte querés que repita, Brian? ¿La de la documentación de respaldo o la de la documentación? Yo les decía que por qué la documentación de respaldo es la minuta contable y no la planilla de liquidación de sueldo. Porque esto que hacemos acá, este asiento, surge de este cálculo que hicimos, no de una planilla en el cual tengo todos los empleados y su sueldo bruto y cuánto le descuento a cada uno, ¿sí? Sino que simplemente surge de una minuta en la que sumé el total de las remuneraciones y las dividí por 12, el total de las contribuciones patronales del sector y lo dividí por 12. Por eso, la documentación de respaldo es una minuta contable y no la planilla de liquidación de sueldo. Si bien en los dos estoy haciendo un devengamiento, en este caso tengo la minuta contable como documentación de respaldo. ¿Sí? Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta registrar? ¿Cómo sigo? El pago, dice Brian, el pago, dice Carolina y Sabrina. Pero, che, están con lo más importante. ¿Y qué pasa con el SAC del pobre capitán y de la chica que me está tocando la guitarra? No, me faltó un paso primero. Si ellos también van a tener que cobrar su aguinaldo. Me falta, claro, ya están queriendo cobrar ustedes, no, esperen que todavía estamos a fin de mes. Ellos también quieren su aguinaldo, entonces tenemos que registrar
el devengamiento del aguinaldo, ¿sí? De el capitán y de Mariela, la cantante, ¿sí? ¿Y cómo registramos el devengamiento del SAC de ellos? Estaban afectados a la prestación de servicios. ¿Cómo registro? ¿Con qué cuenta empiezo? ¿Cuál débito? Chan, chan, chan. ¿No se acuerdan? ¿Cuál débito? Servicios en ejecución a provisión, dice Brian. Perfecto. Débito la misma cuenta que utilicé acá para registrar servicios en ejecución. Y acredito exactamente las provisiones. Las dos deudas, registro que en algún momento a ellos también le voy a tener que pagar el aguinaldo, pero no todavía, ¿sí? ¿Y cómo calculo los valores? Servicios en ejecución, 2.300. ¿De dónde surge? 27.600 dividido 12. 27.600 dividido 12. ¿Sí? Y acá, provisión para SAC. Soy la única que no ve el Excel. Ay, no te puedo creer. A ver. No sé, ¿ven o no ven? ¿Sí se ven? Ah, bien. Está quieto, sí, porque ahora yo estoy mirando lo que ven ustedes también. Ahí seguramente se va a mover. ¿Se mueve? ¿O no? ¿No? Ah, vamos de nuevo entonces. Si no se mueve. Ahí. ¿Ahí se mueve? Ahí ya deberíamos verlo. ¿Ahí lo ven bien? ¿Está negro? No. Y yo veo, ¿eh? Yo miro lo que se ve de mi pantalla y ahí me ven a mí. Vamos a ver, una vez más. Voy a cerrar en realidad. No, ¿no qué? ¿Me ven a mí? ¿No se ve nada? Caray. Ah, bueno, sí. No, el Excel no, todavía no lo compartí. Ahí voy de nuevo. ¿Ahí ven el Excel? Sí, perfecto. Y se mueve. Bien. Bueno, ahí está. Ya casi terminamos. Bueno, entonces, el importe de servicios en ejecución, 27.600 dividido 12. Y ahora tenemos que calcular los valores de provisión para SAC y provisión para cargas sociales sobre SAC. ¿Y qué valores van a tener? ¿Cómo voy a determinar esos valores? Provisión para SAC. ¿Cómo voy a calcular? ¿Se acuerdan que era el sueldo bruto dividido 12? Lo que pasa es que acá los tengo unidos a los dos en una sola cuenta. Entonces, 23.000 dividido 12 va a ser el valor que voy a imputar a provisión para SAC. Y 23.000 dividido 12, 1.916,67, 1.917, exactamente. Y provisión para cargas sociales sobre SAC, 4.600 dividido 12. 4.600 dividido 12, 383. ¿Sí? Son estos valores que tenía acá. 23.000 del sueldo bruto y 4.600 de las contribuciones patronales. Entonces así determino. Minuta contable, mi documentación de respaldo. ¿Y el tipo de variación patrimonial?
permutativa. ¿Sí? Aumento de activo, aumento de pasivo. Aumento de activo, aumento de pasivo. Ahora sí, viene la parte más importante. El 4 del mes siguiente tengo que pagar. ¿Sí? Ahí ya festejan las chicas. El 4 del mes siguiente tengo que pagar. ¿Y cómo registro el pago? Disminuyendo los pasivos y disminuyendo los activos. ¿Y cuánto voy a pagar? Tengo que pagar los sueldos de Miguel, que estaba en la administración, y también los sueldos del capitán del barco y de Mariel, que cantaba. 21.250 más 19.550. Eso es lo que tengo que pagar ahora en abril. El SAC pagaré después. Pero ahora en abril pago 40.800. 19.550 de los chicos del barco más 21.250 de administración. También voy a pagar las retenciones que le hice a los dos, 4.350 más 3.450 más 3.750, las retenciones de los dos, y las contribuciones patronales de los dos. Acá está al revés, 9.600. Y las contribuciones patronales que tengo por los dos. 4.600 por uno y 5.000 por administración. Entonces, contribuciones patronales, 9.600. Ese estaba al revés. No me aclara con qué, así que será caja o banco. 57.600. La documentación de respaldo, los recibos firmados y las declaraciones juradas. Variación patrimonial permutativa como todo pago. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos por hoy? ¿Dejo de compartir? Bien. Con esto terminamos lo que sería liquidación de sueldos, que es el último punto que teníamos pendiente de los que van a entrar en el parcial del viernes de la semana que viene. ¿Cómo están para el viernes? Ya estamos cerquita. 10 días. No desesperen.